Los Simpson. Vamos a hablar este día de los circuitos en serie y vamos directamente a lo que es un ejemplo. Se conectan en serie tres resistencias de 8 ohmios, 10 ohmios y 15 ohmios a una fuente de 55 voltios. Resolver el circuito. Este símbolo de acá se llama ohm, ohmio, y pues es básicamente como una una herradura, una nave espacial, como ustedes lo quieran ver. Pues se llama ohm, ohmio, o se llama también ohm. Entonces, para este tipo de circuitos que son en serie, lo que vamos a calcular son siempre estos mismos valores: la resistencia 1, la 2, la 3, la resistencia total, la intensidad total, el voltaje 1, el 2, el 3, y al final vamos a comprobar. Entonces la resistencia 1 ya nos la da, que mide 8 ohmios, la 2 pues mide 10 y la 3 mide 15 ohmios. La resistencia total hay que calcularla, la intensidad total también, y el voltaje total pues ya nos lo da y son 55 voltios. El voltaje 1, el 2 y el 3 lo vamos a calcular y al final vamos a comprobar que el circuito esté bien hecho. El segundo paso pues es elaborar nuestro esquema, es nuestro diagrama de circuito, y como es un circuito en serie todos van en la misma línea, ¿sí? O sea, aquí no se despega ninguno, todos van exactamente en el mismo circuito. Si no les parece raro pues hablar de resistencias, podemos tomar como que esta es una maqueta, esta es, digamos, la puerta, aquí está un foco, otro foco, otro foco, entonces podemos entenderlo así también. Los circuitos siempre van a estar en positivo y negativo. Sabemos que las corrientes eléctricas tienen positivo y negativo. Y aquí va a estar el voltaje, que en este caso son 55 voltios. Este le vamos a decir que es R1, este es R2 y este es R3. Las resistencias usted las coloca por cualquier parte del circuito. En realidad no importa, puede estar aquí y aquí, no importa dónde las coloque. Entonces la primera vale 8 ohmios, la segunda vale 10 ohmios y la tercera vale 15 ohmios. Entonces, para calcular la resistencia total, vamos a usar la fórmula R1 más R2 más R3 más puntos suspensivos hasta Rn. ¿Qué quiere decir Rn? Pues que si hay 15 resistencias, pues vamos a sumar las 15 resistencias, ¿no? Eso quiere decir. Si hay 12 resistencias, pues vamos a sumar las 12 resistencias, etc. No importa cuántos hayan, en este caso solo hay 3. Entonces la resistencia total es igual a 8 ohmios más 10 ohmios más 15 ohmios. Entonces la resistencia total es 8 más 10 más 15. En este caso pues nos da 33 ohmios. Que ya tenemos la resistencia total. Ahora vamos a calcular la intensidad total con algo que ustedes vieron en noveno grado, que se llama ley de Ohm. La ley de Ohm establece que la intensidad total es igual al voltaje total sobre la resistencia total. Entonces, al calcular la intensidad total vamos a utilizar el voltaje, que son 55 voltios, entre la resistencia total, que son 33 ohmios. Entonces la intensidad total nos va a dar 55 entre 33, 1.6667 le vamos a poner. 1.6667, y eso se va a medir en amperios. Ahora vamos a calcular los voltajes individuales. Voltaje 1. Ahora, ¿cómo vamos a calcular los voltajes? Utilizando siempre la ley de Ohm. Si yo quiero el voltaje que está aquí arriba, esta R está dividiendo, la voy a pasar al otro lado a multiplicar, de manera que me va a quedar voltaje es igual a intensidad por resistencia. Voltaje entonces va a ser la intensidad total multiplicada por cada una de las resistencias, ¿no? Entonces, para el voltaje 1 es la resistencia 1. Voltaje 1 es igual a 1.6667 amperios, que fue la intensidad, por la resistencia 1, que son 8 ohmios. Entonces el voltaje 1 es 1.6667 por 8. Se me da 13.3336. 13.3336 voltios. Vamos con el voltaje 2. Va a ser siempre la misma intensidad, 1.6667 amperios por ahora son 10 ohmios. Entonces el voltaje 2, nada más vamos a multiplicar la intensidad, la misma, por 10 y me da 16.667 voltios. Finalmente el voltaje 3,
que va a ser igual a, bueno, voltaje, bueno, intensidad, que es la misma, 16.6667 amperios por 15 ohmios. Entonces el voltaje 3 solo resulta de multiplicar por 15 y pues aquí me da 25.0005 voltios. Y ahora vamos con la comprobación. A ver, ¿cómo vamos a comprobar? El voltaje total va a ser igual al voltaje 1 más el 2 más el 3 más puntos suspensivos hasta el voltaje n. Repito, si hay aquí en el circuito hay 20 resistencias, vamos a sumar las 20 resistencias y en la comprobación los 20 voltajes individuales. Y aquí tendríamos que calcular 20 voltajes individuales. Y aquí en mis datos tendría que calcular los 20 voltajes individuales también. Entonces el voltaje total va a ser igual al 1 que tuve, que fue de 13.3336. El segundo, que bueno, aquí le voy a poner más, que fue de 16.667, más el 3 que fue de 25.0005. Entonces aquí vamos a sumar, solo se trata de sumar esos datos. 33.3336 más 16.6667, perdón, y 25.005. Aquí a ustedes les va a dar que el voltaje total es 55.0011 voltios. Ahora, ¿cómo sabemos que está bueno? Que este de acá, la parte entera, el total, nos debe coincidirlo como en el dato teníamos 25 voltios. Aquí nos coincide, nos pasa por 0.011, pero eso es exacto. Eso quiere decir que el circuito está correctamente resuelto.